Muy buenas noches, amada familia, los que ya están ingresando para este tiempo especial, este tiempo de bendición, este tiempo de estudio de la palabra de Dios que vamos a tener en esta noche. Qué bendición y damos gracias a Dios por este tiempo especial, esta oportunidad de estudio bíblico que avanzamos todos los martes. Como ustedes saben, todo queda grabado y más adelante también ustedes pueden verlo a través de nuestra página web o en este caso nuestro Facebook. Sí, entonces ahí también pueden ustedes observar las clases y esperamos unos segunditos hasta que todos ingresen y continuamos. ¿Sí? Solo permítanme que quiero realizar algo aquí y no me deja. La tecnología como que está enojada últimamente conmigo. Anda enojado conmigo esta tecnología. Hasta eso vamos a abrir el libro de Mateo. Mateo capítulo 23 es el que vamos a estar revisando hoy. Mateo capítulo 23. ¿Sí? Hay alguien más que me está pidiendo el link. Vamos a enviarle. Voy a pedirle a mi querida esposita si puede leernos, o bueno, vamos a empezar primero con un tiempo de oración y de ahí para que me ayude con la lectura de Mateo capítulo 23 y vamos a avanzar por lo menos hasta el 18, ¿sí? Del 1 al 18 es lo que vamos a intentar avanzar. Si es que podemos todo, mucho mejor. Si no, no se preocupen, pero ahí vamos a estar viendo hasta dónde avanzamos, ¿sí? Va a empezar mi esposita con un tiempo de oración y después la lectura del capítulo 23 del 1 hasta el 18. Mis hermanos, muy buenas noches con todos. El Señor les bendiga. Que podamos estar una noche más reunidos, un martes más reunidos para aprender más del Señor. Realmente de corazón espero que hoy la palabra sea implantada en nuestro corazón y Él sea llevándonos siempre a lo mejor, a la mejor actitud, a siempre adorarle con lo que somos. Amén. Así que oremos. Señor, gracias por esta noche, gracias por tu amor, gracias Padre porque del domingo acá tú has sido el que nos has protegido, nos has cuidado, Señor. Si esta noche hay familias, personas que están pasando quizás necesidad económica, Señor, te pido que seas tú el que provea, Señor. Ayúdanos en estos tiempos donde tanta gente ha perdido trabajo, Señor, donde hay empresas donde quizás no han pagado, Señor, a sus trabajadores. Señor, quizás muchos lugares de empleo, Señor, han bajado, quizás porque la gente ve ahora lo básico realmente. Y, Señor, fortalécenos, ayúdanos, Padre, y sé tú el proveedor todo el tiempo ante nuestras necesidades, Señor. Te pido que proveas con trabajo, Señor, con alimento, con sustento diario. Gracias, Padre, por esta noche. Bendigo a cada una de las personas que esta noche nos estamos conectando. Queremos saber de ti. Ayúdanos a transformar nuestros corazones y entender que siempre tienes algo más allá, algo especial para cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos esta noche al predicador, Señor, sé tú utilizándolo y trayéndonos a través de él palabra fresca de soporte y ayuda a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te honramos y te adoramos. Amén. Amén. Vamos a realizar la lectura del libro de Mateo. Libro de Mateo,
capítulo 23. Bienvenidos a cada uno de ustedes, a los que ya nos acompañan, ya están conectados. Dios les bendiga grandemente. Y también a aquellas personas que van a ver nuestro reprise a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga grandemente en todo momento y en todo tiempo. Muy bien, vamos a ver el texto. No sé si mi esposita me ayuda con la lectura del capítulo 23, del 1 hasta el 18. Amén. Leamos. La palabra del Señor dice así. Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus manos. 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no querréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie de la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. 10. Y seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque Él es el que se enaltece, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos y delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho, seáis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda, ¿qué está sobre él? El que está sobre él es deudor. Muy bien, listo. Como ya hemos venido revisando, analizando el texto, el Evangelio de Mateo, hemos visto algunos detalles muy interesantes, muy importantes. Recuerden un poquito acerca de lo que vimos la semana pasada. Dice, ¿de quién es hijo el Cristo? Habíamos visto esa pregunta en el capítulo 22, desde el 41 al 46, y habíamos hecho todo un análisis, toda una investigación acerca de lo que tiene que ver con el Mesías como hijo de David, cuando dice, pero si aún David mismo le dice al Señor, di a tu Señor, ponme a la derecha hasta que tus enemigos caigan por estrado de tus pies, etcétera, etcétera. Y ahí hicimos todo un análisis. También habíamos hablado del gran mandamiento, cuál es el gran mandamiento, y habíamos entendido esa directriz. Recuerden algo importante, Mateo trabaja la intención del corazón. Mateo trabaja cuál es la intención del corazón. Eso ya hemos ido revisando, hemos ido analizando, pero también hemos visto algo muy especial. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que todo lo que nosotros desarrollamos, todo lo que nosotros hacemos, vamos a ser juzgados. ¿Qué quiere decir? Que entra el proceso llamado también ética, la ética de Mateo. Y ahí todo eso desde el capítulo 1 y ahora que estamos en el 23, hemos venido analizando, hemos venido revisando
Y hoy nos vamos a encontrar con algo impactante, con un proceso ético muy, muy, muy fuerte. Ahora, hay algo que en estos días he estado revisando, he estado estudiando en cuanto al libro de Mateo y me llamó la atención que dentro del pensamiento judeo-hebreo no solo se habla de ética, es decir, que si nosotros empezamos a observar solamente la Biblia como un texto ético, estamos llevando a un entendimiento de un libro ético, nada más, pero va más allá de una ética, ¿sí? Y hay que entender que el texto sagrado no solo es una ética, es un estilo de vida, es un modus vivendi, diríamos en latín, es un modo de vida, un estilo de vida, es decir, es la manera que nos guía, nos instruye para saber cómo usted y yo tenemos que vivir diariamente. ¿Ya? Y cuando entendemos eso, va más allá de la ética, ¿sí? Digo esto porque a veces caemos en esa línea de decir, no, es que la Biblia nos enseña ética. Sí, nos enseña ética, parte del proceso es ético, pero es un modo de vida, es un estilo de vida, es un cambio, es una transformación. Previo a ello, para continuar y entrar ya al estudio, quiero dar la bienvenida a algunos que están nuevos con nosotros, como es mi querido hermano Franklin, Javier Carrasco también, que está con nosotros. Dios les bendiga, bienvenidos. Un nombre que dice César, no sé si es César el que nos ayuda en la alabanza. Que Dios les bendiga a muchos, a cada uno de ustedes y algunos que no me dan el nombre propiamente. Sin embargo, a cada uno de ustedes, bienvenidos a este tiempo de estudio y gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Sí? Siéntanse como en casa. Bueno, están en sus casas, pero siéntanse cómodos en este aspecto y aprendamos juntos. ¿Sí? Disfrutemos este tiempo juntos. Ahora sí, vamos al capítulo 23. Verso 1, miren cómo empieza el texto y aquí es algo muy interesante. Entonces, ¿cuándo? ¿En qué momento? En el momento de que le dice propiamente a los fariseos, ¿qué pensáis del Cristo? Es decir, después de la pregunta de qué pensáis del Mesías, ahí habíamos hablado acerca de los lineamientos, todo lo demás, la semana pasada. Ahora dice, entonces, después de todo este diálogo, después de todo esto, le va a decir, entonces habló Jesús a la gente. ¿A quién se dirige? A la gente, ya no a los fariseos, ya no a los saduceos, sino a toda la gente que estaba en el patio o alrededor de el templo. Recuerden lo que habíamos visto, que Jesús se fue al templo, estaba ahí en el templo, alrededor, no dentro del templo, ¿no? Sino alrededor del templo, en donde tienen los primeros diálogos, y habíamos visto con lo que es los ancianos del pueblo, después con los saduceos, después con los herodianos y con los fariseos en estos últimos diálogos, ¿sí? Pero ahora dice que ya no se dirige al grupo de líderes eruditos, por así llamarlo, sino ahora ¿a quién va a ir dirigido? Al pueblo. Entonces aquí ya nos da una pista de interpretación, Matitiyah, Mateo, y esta pista de interpretación es que todo lo que va a explicar aquí es para el pueblo. ¿Y a quién más? A sus discípulos. O sea, es un proceso que se llama alajá, ¿sí? Y alajá es una enseñanza. Entonces aquí va a dar una enseñanza porque se va a dirigir al pueblo y se va a dirigir a los discípulos propiamente. ¿Ya? Entonces, amada familia, ya tenemos aquí una clave, que todo lo que va a hablar a partir de ahí es al pueblo y a los discípulos, va a hacer una alajá, una enseñanza. Una agadá es una enseñanza con leyes, alajá es una enseñanza tomando los principios que está alrededor. Muy bien, una vez que vemos eso, dice que Yeshua, Jesús, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
Ah, interesante. ¿Acaso serán los Beit Midrash, que es la casa de estudio, que se llaman así Beit Midrash, las casas de estudio, los lugares donde ellos estudiaban en ese tiempo antiguo? ¿Acaso será en el templo que tenían este tiempo de diálogo, tiempos de estudio de las escrituras? ¿Y por qué dice en la cátedra de Moisés? Si nosotros tomamos en primer plano y decimos en la cátedra de Moisés que Moisés estaba dando la cátedra, entonces nosotros diríamos, ah, interesante, ya los escribas y los fariseos existían en ese tiempo. No, no va desde esa línea, no va desde ese contexto. Debemos entender que cuando hablaban de la cátedra de Moisés, era todo lo que Moisés explica en el Pentateuco, los 5 primeros libros, ¿ya? Estamos, para aquellos que ingresan y están recién entrando, estamos en el libro de Mateo capítulo 23, ¿sí? Verso 2 estamos viendo en este momento. Y dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Muy bien, ahora sí. Si la cátedra de Moisés era el estudio, el análisis del Pentateuco, el estudio de lo que nosotros conocemos ya desde una perspectiva hebrea de la Torah, y recuerden que Torah no solo traduce como ley, sino que Torah también traduce guía, instrucción, camino de vida, ¿sí? Eso es traducción de Torah, que en griego se tradujo como nomos y de ahí se vio como ley así rígida. Pero Torah no significa ley rígida. Torah significa guía, instrucción, camino que nos muestra la forma de vivir. Entonces dice, en esta cátedra de Moisés, en este tiempo de estudio de Moisés, que están estudiando el Pentateuco, se sientan los escribas y los fariseos. Ahí están juntos ellos. Los fariseos, cuya doctrina tenía, o la directriz es la siguiente. Número 1, la doctrina de ellos, de los fariseos, era netamente que tanto la Torá, conocido como el Pentateuco, ¿sí? Como en este caso los profetas, eran palabras de Dios que tenía que hacerse caso. Es decir, su doctrina estaba basado en la Torá, los 5 primeros libros, y en los Nevín, los profetas. ¿Ya? Entonces, con esto, vemos nosotros que sí hay una diferencia entre los fariseos y los saduceos, porque los saduceos decían que es solamente los 5 primeros libros que hay que obedecer y eso es palabra de Dios, punto. Y que el resto, los profetas, no, esto no es revelación directa de Dios, esa es línea saducea. Número 2, ¿qué es lo que creían los fariseos? Los fariseos también creían en el Mesías prometido. Y al creer en el Mesías prometido, entonces ellos trabajaban mucho lo que es las profecías de Isaías. Y de hecho, un poquito para ampliar, todos los escritos que se encontraron, los pergaminos, en las cuevas de Qumran, que fueron hallados por el 92 y empezó todo el proceso de descubrimiento hasta el 98, perdón, del 42 al 48 y después se dio en el 86 y últimamente está saliendo a la luz. Todos estos escritos, ¿sabía usted que el libro más leído de esta comunidad es el libro de Isaías? Porque habla del Mesías, ¿sí? Entonces, ya había esa tendencia de tomar a Isaías como punta y lanza en el proceso del Mesías. Entonces, los fariseos creían en el Mesías. ¿Cómo se formaron los fariseos? Los fariseos se forman como un grupo de protesta en contra de los saduceos. Es decir, que los fariseos estaban en contra de la forma de direccionar espiritualmente el templo, porque los saduceos eran los que estaban al frente del templo. Los saduceos no creen en el Mesías,
no creen en la revelación de los profetas, o bueno, no los utiliza como palabra de Dios directamente. Los fariseos, en cambio, creen en el Mesías y creen también en tanto los 5 primeros libros como los escritos de los profetas. ¿Qué más creían los fariseos? La resurrección de entre los muertos. Algo que los saduceos no creen. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Es más, su mención era que del polvo eres y al polvo volverás, que es el escrito que se encuentra en el libro de Génesis. Entonces ellos decían, si somos polvo y vamos a volver al polvo, no hay resurrección. Dios sabrá lo que hace con nuestras vidas más adelante. Pero los fariseos sí creen en la resurrección por los escritos de los profetas, empezando desde Elías, sus dichos proféticos, hasta terminar con Malaquías, que hace referencia de que sí habrá un levantamiento de entre los muertos, una resurrección. ¿Sí? Con estas 3 ideas lo digo solamente para que entendamos la diferencia entre los saduceos y los fariseos. Pero están sentados los escribas. ¿Y quiénes son los escribas? Aquellos que, ojo a esto, un escriba amanuense que vendría a ser, se sentaba a escribir y en el momento que iba escribiendo el texto en hebreo, tenía que ser tan exacto que al final de cada pedazo de pergamino o contaban las letras. Y si había una letra de más, todo el pergamino, todo el papiro a la basura y empezaban de nuevo. Por eso también ellos son considerados como los doctores en la ley. ¿Por qué? Porque el escriba era alguien que conocía profundamente el texto porque lo memorizaba. Claro, una costumbre muy común en el tiempo antiguo, memorizarse los textos. Pero no solo se memorizaban los textos, tenía las palabras, tenía el número de palabras que aparecía por cada uno de los pedazos o rollos o, en este caso, papiros o pergaminos. Eso es interesante, pero están juntos, fariseos y los escribas, escuchando la cátedra de Moisés. Y dice, verso 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. A ver, el Mesías, en este caso Yeshua, hablando a sus discípulos, no a los escribas, no a los fariseos, no a los saduceos, no a los herodianos que estaban presentes, ni a los ancianos que estaban presentes ahí en ese tiempo en el templo, sino que va a ser a la gente, al pueblo y a los discípulos, le dicen, miren, de los fariseos y los escribas, escúchenlos, ¿sí? Escuchen lo que enseñan, obedezcan lo que les enseñan, porque eso es guardar, eso significa guardar, significa obedecer. Pero ¿qué le dice? Y ustedes hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Ahí es el punto neurálgico. Le está diciendo a su gente, a sus discípulos, al pueblo que estaba presente, aún a los fariseos escuchen, obedezcan, pero no hagan como ellos. Y aquí ya entramos en una crisis, porque nosotros hemos visto a los fariseos como el cuco. Decimos que constantemente los fariseos como que parecen poco más y el diablo poniéndole en acechanza y en prueba a Jesús, a Yeshua, constantemente. Sí o no que nos llega a nuestra mente. Es más, cuando queremos pensar en alguien, decimos así medio extrañamente, le decimos, este parece fariseo. Y utilizamos ese tipo de expresiones. Pero, ¿qué dice el Mesías aquí? ¿Qué le dice a la gente, a los discípulos? Lo que ellos dicen y enseñan, háganlo. Entonces no estaban tan perdidos los fariseos. No estaban tan fuera de onda. Porque el mismo Mesías le va a decir
Lo que ellos dicen, guardadlo y hacedlo, o sea, obedezcan y háganlo, pero no actúen como ellos están actuando, no vivan como ellos están viviendo. Cuidado con la intención de su corazón. Ustedes necesitan una transformación integral de vida, que eso es lo que el Mesías trae, una transformación integral de vida. Hay algo interesante que me llama la atención aquí, y es ese dicho que se utiliza el momento de la predicación, que dice, vive lo que predicas y predica lo que vives. Ya nos da una enseñanza de vida, ¿no? ¿Qué quiere decir? Todo lo que nosotros enseñamos, instruimos, decimos acerca de Dios, acerca del Mesías a otras personas, muéstrenlo con el estilo de vida, mostremos con nuestro estilo de vida, con nuestro comportamiento, porque imagínense, usted dice, hay gozo en Dios, y anda enojado, anda amargado. ¿Realmente hay gozo? ¿Realmente hay una transformación de vida? Usted dice, confiemos en Dios y Dios te dice que debes confiar. Es más, nosotros vamos hasta con esa certeza decirle a otro, pero uno ni siquiera cree. Uno dice, confía en Dios y la pregunta como que nos vuelve y dice, ¿y tú estás confiando en Dios? O sea que aquí el Mesías le está poniendo en tela de juicio no solamente lo que están enseñando como tal, con sus actos, sino también su intimidad con el Padre. Entonces, esta misma enseñanza nos viene a nosotros y nos pone en jaque y nos dice, hey, ¿cómo está tu estilo de vida? Porque tú estás diciendo amar a Dios, tú estás diciendo buscar de Dios, tú estás diciendo tener intimidad con Dios, pero tu estilo de vida no me muestra tal cosa. Ay, ay, ay. O sea que estamos actuando como fariseos, porque conocemos el texto sagrado. Estamos domingo tras domingo en la iglesia escuchando los sermones. Estamos estudiando. Estamos buscando de Dios, pero no hay cambio de estilo de vida. Y si no hay cambio, no estamos dando testimonio de la transformación integral, no estamos viviendo la salvación. Hemos escuchado de la salvación, pero no hemos entendido al punto de llevarlo a la práctica la salvación. Porque la salvación, si tomamos desde las terminologías en griego, el mismo hecho de ser soteros, que significa libertad y transformación de vida, que es soter, de ahí viene soteriología, ya solo con eso nosotros deberíamos haber hecho un cambio de todo nuestro ser. Pero ¿realmente hay cambio? ¿O estamos como los fariseos, diciendo una cosa, pero demostrando con nuestra vida otra? ¿Qué dice la gente alrededor? ¿Qué dice la gente alrededor de su casa, su familia? ¿Qué hace referencia? Es una muy buena pregunta. ¿Usted está siendo ejemplo? Interesante. Entonces, es lo que Yeshua, Jesús, quiere enseñar a sus discípulos y a la gente que estaba ahí, que llegó de curioso a escuchar qué decían o qué discutían entre ahí los líderes religiosos de ese tiempo. Y ahí, toma, vamos con esto. Ahora veamos el verso 4. ¿Por qué le dice esto el Mesías? ¿Por qué hablaba sobre estos temas? El 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos, ni con un dedo, quieren moverlos. ¿Qué está diciendo? Les están poniendo la palabra de Dios, la enseñanza de Dios. Ojo, está hablando a los fariseos y a los escribas que estaban presentes. Le dice, hey, pilas, porque ellos
están estableciendo la normativa, la ley y aún las enseñanzas de los profetas, pero le está haciendo tan literal que ustedes no logran interpretarlo. Y al no poder interpretarlo, no saben cómo aplicarlo. Y al no saber aplicarlo, se vuelve una carga para sus vidas. Porque queriendo cumplir los 613 mitzvot, los 613 mandamientos, no van a poder cumplirlo porque no les están explicando. A eso hace referencia cuando habla de cargas. ¿Por qué? Usted dígale a alguien, aunque sea un trabajo muy difícil por realizar, pero usted le explica claramente cómo tiene que realizar ese trabajo y no se va a volver una carga, porque tiene claro el panorama, sabe cómo debe realizar metodológicamente el trabajo, ¿sí o no? Pero si usted no sabe cómo hacer ese trabajo, se vuelve una carga, se vuelve difícil y usted lanza la toalla. Y esto es lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque están en la cátedra de Moisés. O sea, ubiquémonos en el contexto, no salgamos del contexto. Están en las enseñanzas del Pentateuco, están en las enseñanzas de los 613 mandamientos. Y es por eso que en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 17, el mismo Jesús dice, yo no vine a abolir la ley, sino vine a darle plenitud, entendimiento amplio, para que no sea una carga para sus vidas. Entonces con esto ya entendemos. Escuchen lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos. Que intentan interpretar, pero no les explican bien. Y como no les explican bien, ni ellos viven lo que están hablando. Pero ahora yo les estoy explicando, dice el Mesías. Y ustedes están aprendiendo. Esa es la dinámica de Mateo constantemente. Enseñando cómo llevarle a ese nivel de plenitud el mandamiento para disfrutar la salvación. Oiga, qué lindo cuando entendemos de esa manera. Pero le ponían cargas. Ahora, voy a explicar un poquito de cómo eran las escuelas de fariseísmo en ese tiempo. Nosotros pensamos que cuando se habla de fariseos pareciera que hubiesen estado 2 o 3 fariseos y eran los líderes. Claro, más adelante va a aparecer Anás y Caifás, ¿sí? Pero ellos solamente son poquitos de los maestros que habían en ese tiempo. De acuerdo a algunos historiadores, dice que existía más de 120 escuelas fariseicas. Más de 120 escuelas farisaicas en tiempo del Mesías, en tiempo de Jesús. Claro, tomando dos líneas muy, muy, muy fuertes, que es la línea de Shammai, uno de los fariseos muy importantes, y la de Gilel, esto antes del Mesías. Es decir, los primeros que empezaron a desarrollar la directriz, la doctrina, la enseñanza farisaica. Gilel como tal era alguien más liberal sobre el mandamiento. Por ejemplo, si en Shabbat alguien se enferma, podía ir un médico a sanarle. Línea de Gilel, de donde su hijo Simón va a tener un hijo, va a ser llamado Gamaliel. Ya sabemos de dónde viene Gamaliel o la línea de Gamaliel. La línea de Gamaliel es de Gilel, ¿sí? Por tanto, Gamaliel tenía una doctrina más liberal en cuanto a la línea de los mandamientos. Pero tenemos al otro lado Shammai, más ortodoxo, más duro, más, como decir, firme en su teología. Porque Shammai, si es que alguien se enferma en Shabbat, que muera, es voluntad de Dios, pero no va a ir un médico, ni tampoco se va a mover él a un médico. ¿Se da cuenta cómo eran las durezas? Y de estos dos grupos se diseminan con el tiempo a llegar al tiempo de Jesús y tener más de 120 fariseos enseñando. Recuerden esto, una escuela farisea no es lo que nosotros pensamos. Nosotros decimos escuela de teología y están 40, 50, 100, 200 estudiantes.
En tiempos bíblicos no es así. Un fariseo era maestro máximo de 2, y ya como decir el que ya abusaba era de 3 discípulos. Pero constantemente era el maestro y un solo discípulo. Esa era la línea. Entonces, no se sorprenda cuando escuche que había más de 120 escuelas farisaicas. Es decir, era el rabino y su discípulo. Y a estos, el papá o la mamá, en este caso, o la familia del discípulo, pagaba todos los saberes para alimentación, estadía del muchacho, en este caso al maestro. O sea que era un tipo de trabajo, de labor, que tomaban a ese estudiante y le enseñaban todo lo conocido. Esa era la forma. Por eso usted va a encontrar en los evangelios tantas veces encontrándose fariseos con el Mesías. Y uno diría, pero pareciera que están en problemas. La característica en ese tiempo de los maestros, ¿cuál era? La característica era hacer preguntas, hacer preguntas, hacer preguntas. Por eso usted ve que constantemente le hacen preguntas. Y cuando dice para tentarle, no es que iban con mala intención. Entendamos, familia. Hay partes en el texto que sí dice, y para ponerle a prueba para destrucción. O cuando estaban los fariseos ya dentro de sí diciendo cómo le ponemos a prueba para matarlo, ahí sí hay mala intención. El resto, cuando dice el texto y le ponían a prueba, era saber cómo él iba a interpretar la halajá, la enseñanza de los mandamientos. Entonces era como un diálogo para aprender, un diálogo para ver cómo interpretaba tal o cual maestro. Con esto, nosotros ya empezamos a mirar a los fariseos desde otro punto de vista. Porque antes de esto, nosotros veíamos a los fariseos como enemigos número 1 de Jesús. No lo veamos así, porque voy a decir lo siguiente. Jesús mismo viene de línea farisea. Y no lo digo yo, lo dicen varios historiadores y escritores. ¿Por qué? Porque ¿a quién se le llamaba rabí? Rabino. ¿A los saduceos? No. ¿A los herodianos? No. ¿A los celotes? No. ¿A los escribas? No. ¿Quiénes eran los únicos que recibían título de rabino? Los fariseos. ¿Y cómo le llamaban a Yeshua? Fariseo. Perdón, rabino. Entonces, va en esa línea, ¿sí? Para entender. Pero hay una diferencia. Él es un rabino diferente, distinto al resto, porque él va a empezar a trabajar algo que era común en el tiempo antiguo, ir revisando cada doctrina, es decir, cada enseñanza de cada rabino para tomar lo mejor y desarrollar su propia escuela. Es por eso que él va a empezar a trabajar en su propia escuela, porque va a tomar de los esenios, va a tomar de los celotes, va a tomar de los saduceos, va a tomar de los mismos fariseos. Es decir, él va tomando la mejor interpretación de cada uno y va desarrollando una nueva perspectiva, un nuevo principio, nuevas enseñanzas. Y dentro de estas enseñanzas, algo que él trabaja muchísimo es la intención del corazón para transformación de vida. Es decir, no es tanto cómo tú manejas las escrituras, es cuánto las escrituras está trabajando en tu vida. Es como decir, usted puede entrar en un curso y aprender muchísimo sobre Biblia, incluso interpretación bíblica. Pero si eso que usted está aprendiendo no lo empieza a vivir, no lo empieza a encarnar en su vida, de nada funciona. Por eso él le dice, miren, los fariseos ponen cargas que ni ellos quieren levantar. Veamos el verso 5. Antes,
haced todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. ¿Sí? Hasta ahí veamos. ¿Se dan cuenta cómo era la línea? Le ponen cargas al pueblo, pero ellos sí, en los primeros lugares. Ellos sí, como dice aquí, ensanchando sus filacterias. ¿Qué es sus filacterias? Es aquello que se pone en el brazo y tiene un poco de nudos y llega, recuerden, sale desde el dedo del medio, empiezan a envolverle como un cuero de color negro y llegan hasta el hombro, esto en la mano derecha, ¿sí? Perdón, en la mano izquierda. Entonces, dice ensanchan, es decir, le hacían más grueso, como para que todos vean que está envuelto. A su vez, ahora, ahí hay muchas cosas por explicar de las filacterias, pero el tiempo no nos da mucho. Deme un segundito. Hablando de tiempos, la batería estaba a punto de colgarse. Ahora, ¿qué más utilizaban? Se ponían también en la frente para que todos vean y hacían más ancho para que todos le vean. Es decir, llamaba la atención a todos. Y luego, ¿qué nos dice? Y extienden los flecos de sus mantos, ¿sí? Es decir, del talit. Extienden los flecos. Y usted quizás no conozca un talit y no entiende, pero aquí, más o menos, usted puede observar, este es un talit. Y si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ver un talit, aquí está inscrito en letras hebreas el talit, y hay una bendición para Yeshua, en este caso, el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que termina en el talit? Es esto de aquí que usted puede observar en este momento. Y dice que extienden los flecos para que sean vistos por la gente, porque esto va cubierto en la persona, pero esta parte de aquí sale de los pantalones y esto se veía desde la cintura. Es decir, se pone la camisa, sobre esto se ponían, incluso habían otros que tenían un orificio en el centro y podían meter la cabeza como nuestros ponchos que conocemos, ¿no? Entonces, ¿pero por qué esto era extendido? Solo fíjense un poquito. Este tiene 1, 2, 3 y 4 envueltos de color negro, y aquí están las borlas que se llaman. Tiene 4 borlas, ¿sí? Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Recuerda el nombre de Dios? Las iniciales Y, H, B, H, Yahvé o Yahweh. Y aquí está representado el nombre de Dios, Y, H, B, H. Por eso cuando la mujer que tenía flujo de sangre dice, si tan solo toco el manto, no era solo tocar el manto por tocar, sabía que el nombre de Dios estaba representado ahí, y el que lo portaba era realmente el que manifestaba la presencia de Dios. Entonces había poder, entendiendo en esa emuná, en esa fe, porque el nombre de Dios está representado en los flecos que aparecen en el talit. O sea, ahí hay toda una enseñanza, toda una experiencia que nosotros, porque no conocemos el contexto, no entendemos un poquito. Pero dice que los fariseos extendían eso como para incluso ser más llamativo. Por eso en la oración, en Mateo, va a decirle, no sean como los hipócritas, que les encanta orar en las plazas, llamar la atención. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál era el problema que está hablando? ¿Se dan cuenta todo a dónde va inclinando? La intención del corazón. ¿Con qué intención están haciendo las cosas?
¿Con qué intención está realizando los fariseos y saduceos todo este proceso? En este caso, fariseos y escribas. Entonces dicen, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres le llamen rabí. Y aquí va a dar una enseñanza el Mesías. Porque una cosa es decir rabí, ¿sí? Y otra cosa que también traduce como maestro, y otra cosa también es llamarles maestros. Dice el verso 8, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro rabí, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. ¿Qué le está diciendo? Ey, momentito. No quieran sentirse superiores a nadie. Por más que les estén llamando rabí, y el término rabí en hebreo traduce el que conoce mucho, ¿sí? Conocer mucho, el que tiene gran conocimiento, era considerado rabino. No era cualquier lagaña de mico, como dicen en Colombia, no era cualquier caído de la hamaca para que le llamen rabino, sino era un conocedor profundo de las Sagradas Escrituras y la interpretación. A él se le llamaba rabino. Entonces dice, no se sientan orgullosos porque les llamen rabinos. No se sientan superiores porque ustedes conozcan mucho. Porque recuerden, la enseñanza ¿para quién va dirigido? Para los discípulos y para el pueblo. Entonces es como que el pueblo dice, wow, nosotros también podemos llegar a un nivel de conocimiento de la palabra de Dios, pero en una práctica, en una vivencia. Oye, y ahí es hermoso, porque nos está diciendo el texto sagrado con esto, que nosotros tenemos que vivir la experiencia espiritual, pero con el prójimo. Por eso dice, amas a Dios, pero ama también a tu prójimo. Porque si no existe este tipo de amor, no existe este tipo de relación, ¿para qué estás en el mundo si no vas a ayudar al prójimo? Hoy escuchaba una enseñanza muy interesante y el que enseñaba dijo lo siguiente, hizo referencia. Si nosotros cambiamos, cambiar algo a nuestro alrededor, pero si nosotros ayudamos a que alguien cambie, ese alguien que cambia podrá quizás evitar la muerte de muchos. Y uno queda pensativo, a ver, ¿cómo la muerte de muchos? Sí, dice, porque en los Estados Unidos se levantó un chico, un adolescente, que el momento o antes de dispararse, antes de matarse, él dice, si me hubiesen dado más tiempo mis padres o alguien hubiese estado para escucharme, yo no hubiese actuado de esta manera. Salió temprano en la mañana al high school con una pistola y mató a muchos compañeros en el high school. Y después se dispara a él. Y él dice, si hubiese habido alguien que siendo luz le ayudó, le acompañó, le mostró ese amor, como hace en la parábola del buen samaritano Jesús explicando el texto, si hubiese habido un buen samaritano en esa línea, probablemente hubiésemos evitado la muerte de muchos. Y solo cuando la gente entienda eso, se manifestará el Mesías prometido. Si la gente no entiende, el Mesías no se va a manifestar. Esperamos una parucía, diciendo, ¿por qué tanta maldad? Pero ¿qué estamos haciendo para adelantar el retorno del Mesías, la parucía? Interesante para meditarlo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque se supone que somos luz y la sal del mundo. Y ese debería ser nuestro camino. Volvamos al texto. Entonces dice, todos vosotros sois hermanos. Veamos el 9. Y no llaméis Padre
vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y uno diría, a ver, entonces a mi papá no le voy a llamar padre, a mi profesor no le voy a llamar maestro. Y aquí viene una enseñanza especial. El término rabí tiene una resh en hebreo, una beit y una yod, que es un acróstico. Unido esta palabra, separado esta palabra en el acróstico, hace referencia a la cabeza de la creación, que es Adonai, que es Dios. Es el rey de la creación, Dios. Es el acróstico, ¿sí? Entonces, cuando se decía rabí propiamente, no solo se hacía referencia a alguien que conoce mucho, sino que la principal línea era al creador de todas las cosas, que es Dios. Por eso va a decir y va a acoplar Yeshua, Jesús, aquí, y va a decir, tampoco llames Padre nuestro. Abinú, que sería el término, ¿no? A cualquiera. ¿Por qué? Porque aún la palabra Abinú en hebreo tiene esa misma directriz, Abba, ¿sí? Que hace referencia a el amo, dueño y señor que gobierna la casa y ahora está dirigiendo mi vida. Ese es el Padre. Entonces utiliza estas dos palabras para la gente ponerle en esa directriz. Hey, cualquiera que quiera sentirse superior, recuerde que hay un maestro de maestros y hay un padre de padres. Así que no te sientas superior. No está diciendo literalmente aquí el texto que no le llame a nadie maestro ni a nadie papá o padre, sino está diciendo el texto, cuando tú piensas sentirte superior o alguien se siente o quiere decir yo soy superior a ti, haciéndote sentir inferior, recuerda que hay un Padre y recuerda que ese Padre todopoderoso es el amo, dueño y señor de la creación. Así que nadie debería sentirse orgullosos. Intención del corazón. ¿Ven cómo Mateo trabaja esto? Esto de la intención del corazón es muy, muy puntual en ese ámbito. Tenemos 7 minutos, vamos a ver si acabamos. Tenemos 7 minutos. Dice luego el texto, ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro el Cristo, que ya hemos explicado. Ahora, hay la diferencia entre rabí y roé, ¿sí? Rabí es el maestro de maestros. Dice, no te hagas llamar rabí, con ese entendimiento del rabí todopoderoso. Más bien, deberíamos llamarnos roé. Roé, el que enseña como pastor. Eso traduce el término roé, el que cuida, el que protege, pero el que instruye. Eso es un roé, ¿sí? Entonces, cuando nos dice aquí, no te hagas llamar maestro, porque uno es vuestro maestro y es el Mesías, fíjense cómo unió, que no te digan rabino, que no le digan padre y no le digan rabino. En la primera hizo referencia por causa del Dios Todopoderoso. Y en la segunda es porque el Mesías es la manifestación de ese Dios Todopoderoso. Él es el que conoce todo. Es más, hay algunos escritos de escritores propiamente judíos, ni siquiera cristianos, que dice que cuando el Mesías se manifieste, las enseñanzas que Él nos dará nos harán sentir a nosotros como mentirosos, por la profundidad de las enseñanzas que nos mostrará el Mesías en su retorno, o en su manifestación, en el caso de ellos, en su manifestación primaria. ¿Sí? Interesante cómo lo plantea. Luego nos dice, miren el 12, y esta es la clave del texto de Mateo, por si acaso, el verso 12 de este capítulo del 23. Porque el que se enaltece será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, ¡pah! Nos dio, pero como dicen vulgarmente, nos dieron en la jeta.
Y así nos pasó. Hazte el orgulloso ahora por el conocimiento. Siéntete superior a otro porque te llaman pastor, líder o porque estoy un grupo. Cuando uno va entendiendo las Sagradas Escrituras y va profundizando en estos textos, cada vez más uno dice, Señor, perdóname, porque han habido momentos en que uno ha sentido altivez de corazón, uno se ha sentido superior, hasta se ha creído dueño de algo. Y ahí me toca decir como el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de maldad? Y así nos pone, y así toca. Qué increíble que mientras más conozcamos, más humildes debemos ser. Mientras más alto avancemos, más humildes debemos llegar a ser. Por más que conozcamos, no nos sintamos superiores a nadie. Y quizás ahí yo tengo ese choque existencial con aquellos que hacen referencia a ser profetas, ser apóstoles y sentirse tan orgullosos que uno ni siquiera puede hablar con ellos sin llamarle apóstol o profeta. Digo con experiencia porque ya he contado dentro de mi congregación lo que me sucedió en un viaje a Colombia, que yo le dije hermano y casi me pegan. Porque dice, ¿cuál hermano apóstol para ti? Y yo me quedé, y perdón, mientras Dios nos va otorgando, más humildes debemos llegar a ser. Familia, si hay algo que he podido enseñar, instruir durante el tiempo, si hay algo especial que intento en mi proceso, es que por favor verifiquemos la intención de nuestro corazón y empecemos a rectificar nuestra vida. Empecemos a transformar nuestro estilo de vida y comportamiento. Hagamos cambios que transformen nuestra vida. Hagamos cambios que transformen nuestra existencia, porque necesitamos ser como el Mesías prometido, vivir como Él, actuar como Él, no con el ego y el orgullo de los fariseos poniendo cargas que ni ellos quieren hacer, sino llegando a esa humildad al punto de cargar la cruz y seguir al Mesías. Tomar esa decisión de hacer cambios en nuestra vida. Próxima semana estaremos estudiando todos los ay que vienen contra los escribas y fariseos. Desde el verso 13 empieza los ay de ti, ay vosotros hipócritas. ¿Qué decía? ¿Qué significaba? ¿A qué se estaba haciendo referencia con estos ay? No se pierda la próxima semana por esta misma canal, a esta misma hora, vamos a estar explicando qué hacía referencia el Mesías prometido cuando decía a los fariseos y escribas, ay de ustedes. ¿Cuál es el significado? Lo estaremos viendo y disfrutando juntos la próxima semana. Sin más, en este tiempo y en el transcurso de lo que nos falta hasta llegar a nuestro culto, del día domingo, algunos otros sábados, recuerden, amada familia, tensión del corazón. Es mejor, como dice el texto, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es mejor tener un corazón de humildad delante del Señor. Rectificar nuestra vida, cambiar nuestro comportamiento, vivir una nueva vida. Esa es la salvación. Que el Señor les bendiga grandemente. No sé si tienen alguna pregunta sobre el tema. Mi querido hermano Franklin. No tengo preguntas sobre el tema, sino más bien quiero preguntarle si es factible que a todos los hermanos y hermanas nos acompañen el día de mañana a las 6 de la mañana, en donde usted nos está dando Apocalipsis. La invitación está abierta. David les puede mandar el link, porque David les conoce a todos ustedes, entonces él les puede dar el link para que nos acompañen y tenerles a más hermanos escuchando la palabra del Señor a través de usted, pastor. Esa invitación.
quería hacerles, si ustedes me permiten, de corazón. Muchas gracias, mi querido hermano. Sí, con gusto, con gusto. La invitación está abierta. Estamos dando en las mañanas de 6 a 7:30 un curso, bueno, un estudio que tiene que ver con el libro de Apocalipsis y estamos trabajando el capítulo 13 y 14 que vamos a estar desarrollando. Así que están cordialmente invitados para estar presentes y yo les voy a estar enviando a cada uno de ustedes el link para que puedan ingresar el día de mañana y disfrutar lo que es el análisis histórico crítico del libro de Apocalipsis en ese caso. ¿Sí? Muchas gracias, mi querido hermano Franklin. Gracias a ustedes por aceptar la invitación. No Muy es amable. mía, no es invitación mía, es invitación del Señor a través mío. Amén. Amén. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, acotación. ¿Puede encender su micrófono y desarrollarlo? Hay una mano levantada. Sí, solo dice iPhone y está levantado la mano. Parece que no, parece que no hay más preguntas. Si no hay más preguntas sobre la temática que hemos estado realizando, no se olviden, sigamos esta directriz, vivamos la palabra del Señor y disfrutemos la salvación. Oiga, es el regalo más lindo que el Eterno nos ha dado. Disfrutemos la salvación sin pecado, por si acaso. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe, nos muestre el camino y podamos disfrutar de lo que Él nos ha enseñado y lo que Él nos ha dado. Vamos a orar, inclinemos nuestras cabecitas, cerremos nuestros ojos. Bendito eres tú, Padre, Rey del universo. Te honramos y te agradecemos por este hermoso tiempo y por tu palabra que nos lleva a meditar, a confrontar con nuestro estilo de vida. Gracias porque a través de ella podemos entender y escudriñar cómo está nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser, hacia dónde estamos dirigiendo nuestras fuerzas. Padre, en todo momento, mientras vemos las Sagradas Escrituras, nos muestras cómo debemos actuar. Y en este caso, en esta noche, nos has enseñado que no debemos sentirnos superior a nadie, ni poner cargas, espiritualmente hablando, a otras personas que ni siquiera nosotros podemos llevar, sino más bien ser humildes, más bien reconocer que todos somos importantes y que todos somos un mismo grupo, una misma alma delante de ti. Padre amado, gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad de entender y poder escudriñar las Sagradas Escrituras e ir sacando esas perlas especiales para la transformación de nuestras vidas. Ayúdanos a llevarlo a la práctica, porque no es sencillo, no es fácil. Es lindo escuchar, es lindo que alguien nos explique, pero ya llevarlo al estilo de vida y al comportamiento es bastante complejo, porque nos demanda dejar cosas que quizás son hábitos y costumbres que hemos creído que es normal. Por eso ayúdanos, que la guía de tu Espíritu constantemente nos ayude en este proceso, nos muestre el camino, nos muestre cómo debemos nosotros avanzar en todo tiempo y entender ese propósito maravilloso para disfrutar el regalo que tú nos has dado, el regalo de la salvación. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy se han conectado y también de aquellos que verán nuestro reprise a través de las redes sociales. Te pedimos, oh Señor, que tú guardes sus vidas, sus corazones, sus almas como familia, como esposos, como pareja, como padres, como madres, como abuelos, como tíos. En fin, Señor, que tú mismo seas dándole esa sabiduría, esa inteligencia, de tal manera que sepamos, Padre, sepamos cómo actuar diariamente y tener una vida transformada, reflejando al Mesías en nuestra vida. Qué maravilloso, Señor, saber que cada día
podemos marcar la diferencia. Cada día podemos ser luz en medio de las tinieblas. Cada día podemos demostrar con nuestro estilo de vida y comportamiento que vivimos para ti y que te amamos con todo nuestro ser. Bendecimos la vida de cada uno y te pido, oh Señor, guarda nuestras vidas, nuestro entrar y nuestro salir, desde hoy y para siempre. Y gracias por estos tiempos, gracias por estos momentos que podemos compartir la palabra de Dios. En tu nombre, que sobre todo nombre te agradecemos, mi Dios. Amén y amén. Muchas gracias, amada familia, y no se olviden, la próxima semana, a esta misma hora, por este mismo canal, estaremos disfrutando de esta segunda parte maravillosa del capítulo 23 de las Sagradas Escrituras del libro de Mateo. Por lo demás, un abrazo fraterno, que el Señor les bendiga, le amamos muchísimo en el amor de nuestro Dios. Bendiciones, una linda noche.